Hola a todos. Hoy vamos a meternos con un tema que parece súper simple, pero que en realidad es uno de los más complejos que existen: los derechos de propiedad. Es una idea que usamos todos los días, casi sin pensar, pero que ha generado debates filosóficos por siglos y siglos. Y bueno, eso nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa realmente ser dueño de algo? Porque la respuesta, les aseguro, no es nada obvia. ¿Es algo con lo que nacemos, un derecho natural? ¿O es más bien un invento, una regla que creamos para poder convivir? Miren, en este debate hay básicamente dos equipos. Por un lado están los que defienden los derechos naturales. Ellos dicen que la propiedad es algo que existe desde siempre, incluso antes de que hubiera leyes o gobiernos. Y en la otra esquina tenemos a los convencionalistas, que piensan que la propiedad es un invento nuestro, un acuerdo social para poder funcionar como sociedad. Vamos a ver qué dice cada uno. Ok, arranquemos con el primer punto de vista, el de los derechos naturales. Esta idea, muy popular en el pensamiento libertario, es bastante directa. Dice así: si cada persona es dueña de sí misma, de su cuerpo, de su tiempo, de su esfuerzo, entonces, lógicamente, también es dueña de los frutos de ese esfuerzo. Lo que uno crea o consigue con su trabajo es suyo, y punto. No hace falta que venga un gobierno a darte un papelito para que eso sea verdad. Y para que quede súper claro, cuando hablamos de derecho natural, nos referimos a algo que se tiene solo por ser humano. Es como un derecho de fábrica, ¿se entiende? No depende de leyes ni de culturas. Es universal, y se supone que todos deberíamos respetarlo, esté escrito en una constitución o no. Toda la primera teoría se basa en esta idea. Ahora, demos vuelta a la tortilla. Vamos al otro lado del ring, la visión convencionalista. Filósofos como David Hume o John Rawls dirían: un momento, nada de natural. Para ellos, la propiedad es 100% un invento humano. Es un sistema de reglas, muy útil, eso sí, que creamos para no vivir en un caos total y para poder colaborar entre nosotros. Y aquí está el meollo del asunto para ellos: sin esas reglas, sin ese acuerdo social, las palabras mío y tuyo no significan nada moralmente. La obligación de respetar lo que es de otro solo existe porque como grupo decidimos que así sea. Si no hay sistema, no hay derecho a la propiedad. Así de simple. Pero aquí es donde la cosa se complica para los convencionalistas puros. A ver, si la propiedad solo existe si hay un acuerdo, ¿qué pasa cuando llega alguien de afuera que no es parte de ese acuerdo? Pensemos en el ejemplo histórico de Colón llegando a América. ¿Podía simplemente tomar las tierras de los indígenas porque no compartía convenciones con ellos? Algo dentro nuestro nos dice que no, que eso está mal. Y eso nos hace pensar que quizás falta una pieza en este rompecabezas. Y para resolver esta tensión, aparece una tercera vía, una solución híbrida, propuesta por la filósofa Anna Stills. Es fascinante, porque lo que hace es tomar lo mejor de los dos mundos. En lugar de decir, es esto o lo otro, busca un punto medio, algo que reconcilie las dos posturas y que, francamente, se siente mucho más cercano a la realidad. La idea principal es esta: sí, existe un derecho natural a la propiedad, pero ojo, es un derecho muy básico y limitado. Todo lo demás, todo el sistema complejo que conocemos hoy, con escrituras, herencias, compraventa, eso es 100% convencional, es un acuerdo que hemos construido socialmente. Hay una analogía genial de Hugo Grocio, que a su vez cita a Cicerón, y que lo explica perfecto. Imaginen un teatro. El teatro en sí es un espacio común, para todos, pero el asiento que uno ocupa para ver la función, ese asiento es de uno mientras lo está usando. Nadie puede venir a sacarlo. Bueno, ahí está la clave del derecho natural limitado. Se basa en el uso. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la diferencia clave de esta teoría híbrida, porque aquí está el verdadero clic. No toda la propiedad es lo mismo. Hay un abismo entre el derecho básico a usar algo y, bueno, todo ese paquete de derechos que hoy llamamos ser dueño de algo. Y esta es la distinción que lo cambia todo. Por un lado está lo que podemos llamar derecho primitivo, que es natural. Es básicamente el derecho a usar y tener las cosas que necesitamos para vivir, para nuestros proyectos, y se basa en que lo estemos usando. Pero por otro lado está la propiedad liberal plena, que es un invento, una convención, y esta sí que es amplia. Te da derecho a vender, a heredar, e incluso a prohibirle el paso a la gente de un terreno que ni siquiera estás usando. Vamos con un ejemplo para que se entienda bien. Pensemos en alguien que construye su cabaña y cultiva su huerto. La moral más básica nos dice que hay que respetar eso, ¿verdad? Es su hogar, su comida. Pero, ¿y un cartel de prohibido el pozo en medio de un campo enorme y vacío que el dueño no pisa nunca? Bueno, según esta idea, la moral natural no nos obliga a respetar ese cartel. Ese derecho a excluir por completo es algo que viene de las leyes, no de un principio natural. Entonces, la pregunta es,
¿cómo diablos pasamos de ese derecho básico de uso al sistema súper complejo de propiedad que tenemos hoy? Pues la respuesta está en la propia evolución de la sociedad. A medida que crecimos, necesitamos reglas más sofisticadas para poder comerciar y cooperar en grupos cada vez más grandes. Y si vemos la historia, el camino es bastante claro. Al principio todo se basaba en el uso directo. Uso esta tierra, es mía. Después, como bien dijo John Locke, se inventó el dinero. Y eso lo cambió todo, porque permitió acumular valor más allá de lo que uno podía usar. Y el último paso fue la creación de los gobiernos y las leyes, que vinieron a poner todo eso por escrito, a regularlo y hacerlo cumplir. Y así nació la propiedad moderna. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? A que el sistema de propiedad que tenemos es una herramienta social increíblemente útil. Ha permitido un progreso brutal. Pero, y este es un pero gigante, como es un invento nuestro, una convención, no es algo sagrado e intocable. Se puede y a veces se debe regular. ¿Para qué? Para evitar que genere desigualdades tan grandes que terminen ahogando la libertad de la gente. Y sé que todo esto puede sonar a pura filosofía, a algo muy abstracto. Pero no, para nada. Esta diferencia entre propiedad natural y convencional tiene consecuencias gigantescas en el mundo real. Sobre todo cuando empezamos a hablar de temas tan calientes como el territorio de un país, la soberanía o la justicia histórica. Esta visión híbrida, por ejemplo, nos da una base súper sólida para algo como el derecho a ocupar un espacio. A ver, el derecho que tiene un país a su territorio, su soberanía, no es que sea dueño de la tierra como si fuera un auto. Es más bien una versión moderna de ese derecho primitivo y natural. Es el derecho de un pueblo estar ahí, a vivir, a construir su cultura, sin que nadie venga a echarlos por la fuerza. Y esto nos ayuda a entender por qué cosas como la expulsión forzada o el colonialismo son una injusticia tan profunda. Lo que se está violando es ese derecho natural básico a ocupar un lugar, un derecho que existe más allá de cualquier ley que traiga el conquistador. El derecho de la gente que ya estaba ahí no se borra de un plumazo solo porque llega alguien con más fuerza y nuevas reglas. Y con esto cerramos, dejando una pregunta que en el fondo lo resume todo. Si aceptamos que la propiedad tiene esta doble cara, una parte natural, de uso y otra social, de mercado, entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo creamos leyes que respeten ese derecho básico a tener un lugar en el mundo, pero que al mismo tiempo permitan una sociedad próspera y justa para todos? ¿Encontrar el equilibrio en esa respuesta? Bueno, de eso depende la clase de mundo que queremos construir.